momento los niños pueden salir y los jóvenes también. Y nosotros los adultos nos vamos a saludar los unos a los otros, nos vamos a dar la bienvenida que estamos aquí alabando mientras que ellos salen, vamos a decir qué felices estamos. Bueno, para aquellos que no me conocen, que nos están visitando por primera vez, yo soy Ana Vargas, la esposa del pastor Darío. Como les dije la semana pasada, él estaba en un retiro de silencio, ya lo terminó y confiando en Dios llega mañana. Entonces el próximo domingo estará acá con el favor de Dios acompañándonos otra vez. La palabra que les traigo para el día de hoy la encontramos en Efesios, en el capítulo 6, el último capítulo de Efesios. Vamos a ir a donde hay un título que dice la armadura de Dios, versículos 10 al 18. Aquellas personas que no tienen una Biblia, después del servicio pueden ir y pedir una en el punto de información. De todas maneras, la escritura va a estar proyectada en las pantallas. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios en el día de hoy. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en la oración por todos los santos. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias por un día más que podemos estar acá en este templo, en este santuario, adorándote, escuchando tu palabra, aprendiendo más de ti. Gracias te damos, porque sabemos que muchos de nuestros hermanos y hermanas en la fe no tienen ese regalo. Entonces te damos gracias por eso. Yo te pido, Señor, que el Espíritu Santo tome el control de esta prédica en este momento y que las palabras que se van a predicar en este momento entren a cada corazón, abriendo la mente, los ojos, los oídos espirituales para que pueda germinar y producir fruto. Y yo también les pido a todos ustedes que oren por mí como pide Pablo, que en el versículo 19 dice, Pablo dice, oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del evangelio. Y esa es mi oración, Señor, que estas palabras que tú me das en el día de hoy produzcan fruto, Señor. Y si hay algo que yo no tengo que decir, bórralo de mi mente, bórralo de mi boca. Si hay algo que tengo que decir que no he preparado, tráelo, Señor, para que seas tú y no yo. En el nombre tuyo oramos. Amén. Bueno, vamos a este capítulo tan importante, el último capítulo. Hemos estado recorriendo el libro de Efesios y hoy llegamos al capítulo final. Y Pablo empieza diciendo, por último,
Es decir, esta es la última instrucción que yo les quiero dar. Él dice, es como si nos dijera, ya les enseñé quiénes son ustedes en Cristo. Ya les enseñé que tienen todas las bendiciones. Ya les enseñé el amor que Cristo tiene por ustedes. Ya les enseñé cómo caminar con Cristo. Ahora les voy a enseñar cómo mantenerse firmes hasta el final, cuando llegue el día malo. Lo primero que Pablo nos dice en estos versículos es que debemos fortalecernos en el gran poder del Señor. Eso es lo primero que él dice. Fortalézcanse en el gran poder del Señor. Y lo segundo que nos dice es que nos tenemos que poner la armadura que Dios nos da. Porque Pablo nos está diciendo que es desde el poder del Señor que nosotros vamos a poder ganar esa guerra espiritual. Es desde esa posición que tenemos nosotros por haber recibido a Jesucristo, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Es en esa posición y con el poder de Él que lo vamos a poder hacer. No vamos a poderlo hacer por nuestras propias fuerzas. Fíjense que Pablo no nos dice, bueno, vamos a luchar más fuerte. Luchen más y más y más. No. Él nos está diciendo, fortalezcanse en el poder de ¿quién? De Dios, no en el poder de ustedes. ¿Y por qué nos hace esta instrucción Pablo? Porque vamos a ser atacados. Vamos a ser atacados. No pasa mucho tiempo para que el cristiano empiece a caminar y se dé cuenta que la vida no es como estar en un parque de diversiones, donde todo es lindo, donde todo es una diversión, o un parque de estos naturales donde vamos a caminar y hay árboles preciosos y lagos o una playa. No pasa mucho tiempo cuando nos damos cuenta que el caminar cristiano es en un campo de guerra. Constantemente vamos a estar atacados. Y por eso Pablo nos dice cómo podemos mantenernos firmes hasta el final. Y yo estaba pensando en una ilustración para que nosotros entendamos cuál es este campo de guerra en el que vamos. Y el Señor me trajo, pues yo soy de Colombia, y el Señor me trajo las bombas quiebrapatas. Yo no sé, para los que no son de Colombia, las bombas quiebrapatas eran unas bombas que la guerrilla ponía y escondía en sitios rurales, donde no se veían, donde cuando la gente iba caminando, los campesinos iban caminando al trabajo, al colegio, a sus casas, de repente la bomba estallaba y había unas mutilaciones terribles. Y es una cosa horrible. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Muchas veces vamos en nuestra casa y de pronto estalla una bomba, ¿no? Vamos a ver cuáles son esas bombas. O al trabajo, o en la calle. Y si nosotros no estamos fortalecidos con el poder de Dios y no tenemos la armadura de Dios, vamos a ser heridos y de pronto hasta vamos a ser dados de baja. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿quién nos ataca y cómo nos defendemos? Porque hay algo que yo quiero que ustedes tengan muy claro, que somos objetivo. Tenemos como si fuéramos yo me imagino como una cosa de dardos, y nosotros tenemos el círculo rojo. Y vamos a ver ahorita, después cuando yo les cuente quién es el que nos ataca, el objetivo de esa persona es que nos alejemos de Dios. El objetivo de esa persona es que nosotros nos separemos de Él. Entonces por eso tenemos que fortalecernos en Dios. Entonces la primera pregunta, ¿quién nos ataca? Y vamos a contestar esta primera pregunta, pero antes de eso vamos a ir al versículo 12, que creo que no lo tenemos en las pantallas, pero yo lo voy a leer. Dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales en las regiones celestiales. Entonces yo creo que antes de contestar quién nos ataca, es importante que contestemos qué son las regiones celestiales. Ustedes saben
que yo no quiero que ustedes se lleven la idea de que en el cielo, que es donde están las regiones celestiales, el cielo está en las regiones celestiales, perdón, que el cielo está lleno de maldad, porque es que las regiones celestiales es más que el cielo. Las regiones celestiales es todo lo invisible, es esa dimensión espiritual invisible que nos rodea y que nos atraviesa. Entonces en las regiones celestiales está el cielo, pero hay otras personas que también están en las regiones celestiales. Pablo habla 5 veces en el libro de Efesios de las regiones celestiales. Vamos a ir rápidamente sobre esas 5 veces que él habla, porque ya las estudiamos, por eso es que vamos a ir rápido, solamente para recordarlas. En Efesios 1:3 dice: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Toda bendición espiritual está en las regiones celestiales. Luego, en Efesios 1:18-20 dice: pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre el pueblo santo y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Luego en Efesios 2:6 nos dice: y en unión con Cristo Jesús Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Y luego en Efesios 3:10 nos dice: el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Y por último, llegamos al día de hoy, a Efesios, donde nos dice que nuestra lucha no es contra los seres humanos, sino contra los poderes, contra las autoridades, contra las potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Entonces podríamos decir que en las regiones celestiales están todas las bendiciones, está Cristo sentado a la derecha del Padre reinando, nosotros en Cristo cuando aceptamos y pasamos de la muerte a la vida, la sabiduría de Dios que se da a conocer a las regiones, se da a conocer por medio de la iglesia, y las fuerzas espirituales malignas. Pero, ojo, yo quiero que veas y entiendas esto. En el mismo lugar donde ocurre la batalla espiritual, está Cristo reinando y tú con Él. Y es por eso que nosotros decimos que nosotros peleamos la batalla desde la victoria y no para la victoria. Porque Cristo ya venció la pelea. En las regiones celestiales sucede absolutamente todo. Y es por eso que es tan importante que nosotros comprendamos que hay un mundo espiritual. Porque si tú no entiendes que hay un mundo espiritual, tú vas a pelear mal tus batallas y vas a ser vencido. Tenemos que pelear nuestras batallas sabiendo que Cristo ya venció, fortaleciéndonos del poder de Cristo, de nuestro Señor, de Dios viviente, y poniéndonos la armadura de Dios. Esto es como un partido de fútbol. Cuando tú estás en un partido de fútbol y tu equipo es el equipo rojo y al equipo rojo le ponen un foul, es el fin del mundo, te tienen que ponerle tarjeta roja, ¿cómo es posible? Y le meten un gol y vamos a perder, terrible, terrible, terrible. ¿Cierto? Uno sufre todo el partido. Pero si tú ves ese partido en diferido y tú ya sabes que el equipo rojo ganó, le pusieron un foul y dices: pero ganó. Le metieron un gol, pero ganó, ¿cierto? Ya lo vemos de una manera completamente diferente. Así es como nosotros tenemos que pelear nuestras batallas y vivir nuestra vida. Cristo venció. Cristo está reinando. Entonces, antes de pelearnos, nos fortalecemos. Satanás, y entonces para contestarte, ahora sí, ¿quién nos ataca? Satanás y los ángeles caídos. Ellos son los que nos atacan.
Y aquí voy a decir algo muy duro y que muchos de ustedes van a decir, wow, de pronto. Pero todo aquel que no tiene a Cristo en su vida es parte del ejército de Satanás. Quiéralo o no lo quiera, conscientemente o inconscientemente. Porque la realidad es que quien no tiene a Cristo en su vida es parte del mundo de las tinieblas y Satanás lo utiliza como un peón más de su ejército de soldados. Entonces, muchos cristianos, hay unos que dicen Satanás no existe y el mundo de las tinieblas no existe. Yo creo en Dios, yo creo en Jesús, yo creo en todo esto, pero Satanás no existe. Y hay otros que ven a Satanás en todo, ¿no? Todo, Satanás está en todo, absolutamente todo. Y la realidad es que nosotros tenemos que estar en la mitad. Satanás sí existe, pero no es igual a Dios. Es un ser creado por Dios. Y esto da para otro sermón, pero aquí les voy a decir rápidamente, es un ser creado por Dios, que se rebeló ante Dios. Y entonces fue expulsado del cielo, con un poco de ángeles que se rebelaron también y cayeron acá. Pero no es un Dios bueno peleando contra un Dios malo. Satanás no es omnipresente, no es omnipotente, no es omnisciente, no es nada de esas cosas. Él es un ser creado por Dios. Y cuando Él está en este momento, como está derrotado, podríamos decir que es como un niño de 2 años que tú llevas a un sitio de juguetes y le dices que no vas a comprar un juguete y hace una pataleta horrible. Eso es lo que Él está haciendo, una pataleta horrible para que todo el mundo se dé cuenta que Él existe. Pero Él está derrotado. Entonces, Pablo continúa diciendo, nuestra lucha no es contra personas, sino contra poderes, autoridades, potestades que dominan el mundo de las tinieblas con fuerzas espirituales malignas. Pablo no nos está diciendo que no va a haber problemas. Pablo no nos está diciendo que en nuestra casa no va a estallar una bomba y que vamos a pelear. Pablo no nos está diciendo que no vamos a tener un desacuerdo con un amigo o con el socio de trabajo o en la iglesia o donde sea. Eso no es lo que está diciendo Pablo. Lo que Pablo nos está diciendo es que esos problemas que nosotros tenemos tienen una dimensión espiritual y nosotros estamos peleando más es esa dimensión espiritual. Es decir, que cuando nosotros tenemos esa pelea, nosotros tenemos que ver más allá porque el diablo la va a utilizar para dividirnos, para que las familias se destruyan. ¿Cuántas familias no se han destruido por una discusión que los hermanos no se vuelven a hablar? Por una herencia o por cualquier cosa, una falta de opinión o lo que sea. Amigos que eran amigos de toda la vida, por una discusión dejan de hablarse. Y así podría seguir dando ejemplos. Lo que el diablo quiere y las fuerzas del mal quieren es distraerte, quieren engañarte, hacerte ver que esa otra persona es terrible, que mire todo lo que hizo. Quieren hacerte pensar mal de las personas. Quieren que en tu corazón no haya perdón. Quieren que en tu corazón haya falta, haya esa amargura. Quiere que haya división. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que reforzarnos en el poder del Señor, pedirle al Espíritu Santo y que nos dé discernimiento. ¿Cómo actúo yo en esta bomba que acaba de estallar? ¿Actúo en perdón? ¿Actúo con gracia? ¿Hablo? ¿Me quedo callado? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para que las fuerzas del mal no entren a crear el caos que suelen crear? Entonces ya nos quedó claro contra quién peleamos, ¿cierto? No es contra nosotros mismos, es contra un poder que está más allá. ¿Cómo me defiendo? Es bellísimo. Lo primero,
fortaleciéndonos en el gran poder del Señor. Si tú no te fortaleces en el gran poder del Señor, no hay nada. Y lo segundo es poniéndonos la armadura de Dios. Y aquí hay algo bien importante. Pablo no nos dice, si les parece, pónganse la armadura de Dios. O de vez en cuando póngansela, unos días sí, unos días no. Ustedes han visto un soldado de guerra que esté en la guerra y se ponga su uniforme de guerra un día sí y un día no, no, se lo pone todos los días. Y sale todos los días de arriba abajo uniformado. No se pone ay, hoy sí me pongo el casco, mañana me pongo las botas. No, se viste de arriba abajo. Entonces eso es algo importante que tenemos que hacer. Y lo otro es que es una armadura que Dios nos da, pero que nosotros nos tenemos que poner. Si yo voy a donde el médico, porque estoy enferma, y el médico me da una medicina, y yo llego a la casa y dejo la medicina en el mesón de la cocina, ¿me mejoré? No. Y probablemente me voy a morir si no me la tomo. Igual nos sucede con la armadura de Dios. De nada nos sirve tener esa armadura que Dios nos da si no la ponemos. Es probable que nos den de baja. Entonces, aquí hay algo adicional que tenemos que ver de la escritura de hoy. Él dice que nos la debemos poner para que estemos firmes cuando llegue el día malo. Y el día malo no es el fin del mundo. El día malo no son los últimos días. El día malo es cuando tú estás bajo el poder, el ataque directo del enemigo. Cuando las fuerzas del mal llegan y ¡bum!, le cayó a esa persona. Y todo alrededor es como si uno estuviera en un torbellino. Todo alrededor de uno es torbellino. ¿Y cómo te mantienes firme en ese día malo? Vamos a ver. Y como no sabemos cuándo llega ese día malo, pues por eso es que toca estar preparados todos los días. Bueno, entonces vamos a ver. Lo primero, aquí está. Son 6 herramientas que nos dice Pablo y que nos da Dios. Las 3 primeras son por lo que Jesús y lo que Dios ya hizo por nosotros. Que tú no tienes que hacer nada, sino ponértelas o mantenerte firmes en esas verdades. Es algo que Él ya hizo por ti. Las otras 3 sí te las tienes que poner. ¿Okay? Entonces vamos a ir a la primera. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. El cinturón en la armadura romana era lo que sostenía toda la armadura. No es como el cinturón que nos ponemos ahora para que sostenga los pantalones. No, sostenía la espada, sostenía todo. Y por eso Pablo nos dice y empieza con algo que sostiene absolutamente toda nuestra armadura, y es la verdad de Dios. Sin embargo, para estar firmes en esa verdad, tenemos que conocerla. Porque la verdad es la verdad. O sea, que Dios es soberano es verdad. Que Jesucristo venció la muerte es verdad. Que cuando nosotros lo aceptamos somos justificados, redimidos y tenemos un puesto en el cielo, eso es verdad. Y puedo seguir, ¿cierto? Pero si nosotros no lo conocemos y no lo sabemos, esa verdad no hace nada para nosotros. Entonces, aquí es bien importante porque el diablo es el rey de las mentiras y él se va a encargar de distorsionar esa verdad. Y nosotros tenemos que conocerla. Él va a bombardearte con que tú no eres digno. ¿Te acuerdas lo que tú hiciste? Eres un fracasado. Dios a ti no te ama. Olvídate. A ti no. Mira, te abandonó. ¿No es como estás? Todo te está saliendo mal. Te abandonó. ¿Perdonar a esa persona? No. ¿Cómo vas tú a perdonar? Olvídate. Todo eso te lo va a decir el diablo. Pero si tú conoces la verdad, tú vas a saber que eso no es cierto y vas a poder estar firme. Luego Pablo sigue diciéndonos,
protegidos por la coraza de la justicia. La coraza en el soldado romano protegía el corazón y los órganos vitales. Y cuando Pablo nos dice que nos protejamos con la coraza de la justicia, nos está diciendo que nos cubramos con la justicia divina de Jesús. O sea, tú eres lo que eres por lo que Jesús hizo por ti y porque Él vive en ti. Entonces, cuando el diablo viene y te dice, tú eres lo que sea, tú le dices, no, yo tengo a Cristo en mí. No, olvídate. Y esos bombardeos no van a poder llegar. Pero adicionalmente se refiere a que llevemos una vida justa, a que caminemos por los caminos de la obediencia de Dios. Porque cuando nosotros no caminamos por los caminos de la obediencia de Dios, estamos permitiendo que el ejército enemigo obre en nuestras vidas. ¿Ustedes han visto un soldado que se vaya de vacaciones al terreno contrario? Ay, voy a ir a ver cómo es que viven allá, voy a ver si son tan malos o no son tan. No, el soldado está en donde tiene que estar y haciendo lo que tiene que hacer. No se va a ir a ver cómo está el equipo contrario. Igual nos pasa a nosotros. Si nosotros no caminamos por esos caminos de la justicia, estamos abriendo puertas al enemigo para que pueda atacarnos. Continúa diciendo, calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. ¿Ustedes sabían que los zapatos del ejército romano, era lo que le daba la estabilidad, la movilidad y la tracción? Y Pablo nos dice que estemos calzados con ese evangelio y teniendo la disposición a proclamarlo. El evangelio es lo que nos da la estabilidad. El evangelio es lo que nos mantiene anclados. Es el evangelio de la paz porque nos da paz a nosotros en este momento, cuando estamos en medio de dificultad, pero además nos da la paz con Dios. Y sea cual sea la circunstancia, debemos estar listos para avanzar y poder proclamar el evangelio de la paz a quienes no lo tienen. Nosotros, recuerden, somos un ejército, vamos adelante, avanzando. Y el evangelio es lo que nos permite eso. Entonces, cuando el diablo te dice que tú estás mal y que todo, tú sabes que tú tienes el evangelio, que no importan las circunstancias, tú estás en paz y que Dios te va a guiar y te va a proteger. Y recuerdas las promesas que el evangelio te da. Pero para eso es necesario leer esto. Para eso es necesario tener tiempo con Dios y con Jesús. Y luego pasamos a las otras tres, que es tomen. Entonces la primera es el escudo de la fe. Los escudos romanos estaban recubiertos de cuero, porque cuando llegaban las flechas al cuero, las flechas estaban con fuego, el cuero las apagaba. Y el escudo no es el escudo. No, el escudo iba como desde acá hasta el piso casi. Los cubría completamente. Y Pablo nos dice que tomemos ese escudo de la fe. La fe que nosotros tenemos en Dios es esa fe en lo que Él nos ha enseñado, en lo que Él nos ha revelado. Es en lo que no vemos, pero sabemos que es cierto. Y nos mantenemos firmes. Y cuando llega la tentación, cuando llega la duda, cuando llega el problema, nosotros nos mantenemos firmes en la fe que hay un Dios viviente que está reinando y que me rescató y que me redimió. Y luego nos dice el casco de la salvación, que protege nuestra cabeza, protege nuestros pensamientos. Pablo dice, renueva tu mente en la palabra, en los pensamientos. El diablo nos bombardea diariamente con pensamientos en contra de Dios, en contra de las demás personas, en contra tuya. Pero tú te pones el casco de la salvación y tú sabes que tú tienes una identidad diferente, que tú tienes tu identidad en Cristo, que Cristo vive en ti, que el Espíritu Santo
te ayuda a vencer esa tentación. Porque el diablo muchas veces nos ataca en nuestra identidad, nos ataca en nuestra seguridad espiritual. Pero nosotros nos ponemos ese casco y renovamos nuestros pensamientos. Y por último nos dice que la espada del Espíritu Santo, del Espíritu, perdón, que es la palabra de Dios. Y yo quiero que aquí hacer una pausa porque todos los demás son para protección. Pero la espada es la del ataque. Cuando vamos a atacar. ¿Y qué es la palabra de Dios? Es esto. La verdad. ¿Cómo? ¿Y ustedes saben cómo venció a Cristo cuando fue tentado con el diablo? Con las escrituras. ¿Y ustedes saben por qué? El diablo es alérgico a la palabra de Dios. Él se la sabe, pero cuando tú se la dices, él se va. Jesucristo no se puso a decirle al diablo, ay no, es que tú vete diablo, te vas ya, no te quiero escuchar, no. Él simplemente le contestó con la palabra de Dios. Las escrituras, ¿no? También Dios dice. Y el diablo se fue. Y finalmente nos dice Pablo, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en la oración por los creyentes. ¿Por qué? Porque es a través de la oración que se ganan las batallas. Es a través de estar unidos en oración, fortalecidos con Dios y con el poder del Espíritu Santo que nosotros vamos a ganar esas batallas. Fue ese poder, ese Espíritu el que resucitó a Jesucristo de la muerte a la vida y lo sentó en las regiones celestiales, y ese mismo Espíritu vive dentro de ti. Y es por eso que ganamos nuestras batallas. Y ahora puede ser que tú me digas, bueno, estoy confundido. Eso, casco, espada, coraza, ¿cómo me lo pongo? ¿Cuándo me lo pongo? No me acuerdo. Te lo voy a resumir en una palabra. La armadura de Dios es Jesús. Revístete todos los días con Jesús. Jesús es el cinturón de la verdad. Es la coraza de la justicia. Es el evangelio de la paz que afirma nuestros pasos. Es el casco de la salvación. Es la fe en Jesús, el escudo. Y su palabra es la espada del Espíritu. Y es por eso que yo te invito a que cada día, lo primero que hagas, después de darle gracias a Dios por un nuevo día, por el regalo de un nuevo día, es que te revistas con Jesús, te fortalezcas en el poder de Dios y en oración, con dependencia del Espíritu Santo, camines como un guerrero, peleando tus batallas. Recuerda, desde la victoria, no para la victoria, porque Cristo ya ganó. Él está sentado en el reino. Oremos. Ay, Señor, te damos tantas gracias, porque tu amor por nosotros es infinito. No solamente nos creaste, no solamente enviaste a tu Hijo para salvarnos, para redimirnos, para poder estar contigo, para poder caminar contigo. No nos dejaste solos. Nos das el regalo de tu Santo Espíritu que vive en nosotros. Pero además nos das una armadura para que podamos caminar en estas batallas y que el diablo y sus enemigos y todo su ejército no nos pueda hacer daño y podamos permanecer firmes hasta el final.
gracias te damos. Oramos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien está sentado, reinando en el trono. Amén. Los invito a ponerse de pies a la última canción de alabanza. Vamos a alabar con todo nuestro corazón, con todo nuestro espíritu.